Le invito a que se ubiquen en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya es el capítulo 4, el último capítulo. Ya él le dijo varias cosas, cómo iba a ser los hombres de los últimos tiempos, y aquí le hace una exhortación bastante interesante. Dice así, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, comenzando, dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encargo, te hago este encargo, Timoteo. Ya estoy en las últimas, pero te hago este encargo encarecidamente. Y dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, esto que te voy a encargar, esto que te voy a ordenar, esto que te voy a decir, estás delante, ten en cuenta que estás delante del Señor Jesucristo y de Dios. Y uno podría decir, bueno, debe ser que Timoteo como que era un muchacho que no hacía caso. No, de hecho, le hemos visto que realmente era un discípulo obediente, un discípulo que entregaba su vida por el Señor, pero ya que es la última carta que le está escribiendo, él está poniendo mucho énfasis, le dice, mira que estás delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, Jesucristo va a venir un día. Va a juzgar a los vivos, es decir, a todo aquel que cree en el Señor Jesús, y a los muertos, a aquel que no cree, a aquel que rechazó el Señor Jesús. Él va a venir y va a juzgar. Y luego continúa diciendo, ¿cuál es la exhortación? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra. La exhortación es predica la palabra. ¿En qué momento? En todo tiempo. En todo lugar. ¿Por qué? Porque es necesario saber que nuestra mayor labor aquí en la tierra es predicar la palabra del Señor. La palabra escrita, la palabra que está allí para cada uno de ustedes, porque es la que puede hacer salvo a las personas. Yo puedo darle un consejo, yo le puedo decir, mira, yo pienso que tú debes hacer esto o aquello, yo pasé por esta situación, también te comprendo, pero necesitamos predicar la palabra del Señor. Y en todo momento, y él le dice, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Hay que predicar con mucha paciencia y doctrina. Y le dice, ¿por qué? Porque vendrán tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros. Y Pablo tenía la razón por qué decir eso, y eso fue en el primer siglo. Ya en el primer siglo habían falsos maestros, habían falsos apóstoles, habían falsos profetas, había gente diciendo cuánta cosa viene. Y eso lo dice él aquí en la parte del libro de los Hechos. Fíjense cómo él se expresa aquí en el libro de los Hechos rapidito. Le pido que se ubique rápidamente en el capítulo número 20, si mal no recuerdo. Él se está despidiendo de la gente de Mileto, de los Efesios, y le dice algo bien interesante en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Acá dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y le dice algo más fuerte todavía. Y de vosotros, capítulo 20 de Hechos 29, a partir del verso 29. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En medio de ustedes. O sea, se está despidiendo de la gente de allá de Mileto y le dice, mire, en medio de ustedes se van a levantar falsos maestros. Y por eso le dice, mira, Timoteo, tienes que predicar la palabra. Con paciencia, sana doctrina, porque van a venir tiempos, en el tiempo de Pablo, que se amontonarán maestros diciendo cuánta cosa. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy hay muchas cosas que dicen del evangelio y de la palabra que usted no tiene idea.
que el Señor Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que Dios no son tres personas, que Jesús no salvó a nadie, porque si Jesús no es Dios no puede salvar. Dicen que tiene que guardar ciertas días, ciertas cosas, y todo eso para que se hace atractivo, pero son fábulas. Una de las cosas que más atacaba el apóstol Pablo en ese tiempo eran los judaizantes. Los judaizantes en el capítulo, en la carta de Gálatas, él habla sobre eso, porque los judaizantes le decían a la gente, ¿usted es salva? Sí, yo soy salvo, creo en Cristo. Ah, bueno, tenéis que circuncidarte, tenéis que cumplir la ley de Moisés. Pero yo dije, no, tenéis que cumplir la ley de Moisés, porque para que seas salvo completamente tienes que ser salvo a través de Cristo Jesús y la circuncisión. Pero el circuncidarse tenía que ver que guardar toda la ley. Y ya la ley no había que hacerla. Y él tiene que decirle a la gente eso. Y ese tipo de cosas existían en el tiempo de Pablo y existen hoy en día. Hoy le dicen a la gente, no, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y al final lo que hacen es confundir más a la gente en vez de salvarlo. Continúa diciendo algo bien interesante, que es el versículo de este año. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú, sé sobrio. Ser sobrio, muchos sabemos que la sobriedad tiene que ver con no consumir alcohol. Cuando usted consume alcohol, se vuelve un ebrio y ese consumo de alcohol pues lo hace hacer y decir cosas que usted no haría estando sobrio. Y entonces usted empieza a gritar, a pelear, a agarrarse, quitarse la ropa, hacer cuanta cosa usted no haría estando sobrio. Cuando usted está sobrio, usted tiene dominio propio. Entonces él usa esa alegoría. Estar sobrio es tener dominio propio. Y le dice, tú, Timoteo, eres un muchacho, ok, pero tú sé sobrio, ten dominio propio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Bueno, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Es decir, de pronto el Señor le reveló que ya iba a morir, o de pronto le hicieron el juicio y le dijeron, bueno, tú eres culpable y tienes sentencia de muerte, te vamos a quitar la cabeza dentro de 2 días, 3 días, un mes. Ya posiblemente él ya sabía lo que le venía a él, a su cuerpo. No sabemos. No sabemos si es que ya tenía la sentencia de parte del jurado o el Señor le reveló, pero ya sabía que su partida estaba cerca. Por esto esta carta es muy importante porque son las últimas palabras que está diciendo el apóstol Pablo sobre la tierra. Y era importante para que su discípulo, su hijo, su colaborador tuviera esa información. Él envía la carta a Timoteo y le dice algo bien interesante que ojalá que nosotros podamos decirlo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En la carta anterior, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, le dice, pelea la buena batalla a Timoteo. Como buen soldado, pelea la buena batalla. Ahora le dice, yo he peleado la buena batalla. Ya él le dijo pelea, pero dice, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y ojalá que nosotros, todos los que están acá, podamos decir, si el Señor permite que vivamos más años de nuestro cuerpo mortal y lleguemos a una edad avanzada, podamos decir, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y después dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Es decir, no solamente a Pablo, sino a mismo Timoteo, y en este caso por defecto a nosotros, que estamos anhelando, como ahorita que hemos participado de la Santa Cena, anunciando la muerte y la vida, la venida del Señor Jesús. Y permita al Señor que podamos gozar de esas bodas del Cordero. Ya en estas últimas versículos dice, procura venir a mí pronto. Procura venir pronto a verme. Recuerde que Pablo está encerrado en una cárcel. Lo que hemos visto en la película Pablo, el apóstol de Cristo, vemos que son cárceles feas, terribles, hediondas, contaminadas, frías. Él estaba metido allá y está solo. Y le dice,
procura pronto venir a verme. Nadie sabe si Timoteo pudo llegar allá a tiempo antes que lo mataran, porque recuerden que primero la carta eran enviadas y no es como ahora que usted escribe un correo y lo lanza y llega de una vez. No, llegaba a tiempo. Y aparte de eso, tiene que tomar en cuenta también que él estaba pronto a ser muerto, a ser sacrificado, a ser ejecutado. De manera que no sabemos si lo recibió. Pero él le dice, Timoteo, ven pronto a verme. Y le dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este Demas, el nombre ahí de varias personas, pero de Demas dice, Demas me ha dejado, me ha desamparado, amando más el mundo. Y podemos ver que de pronto este Demas se va al mundo o se descarría, como decimos nosotros, o simplemente busca su seguridad. Acuérdense que el ser amigo de Pablo tenía un precio. Si usted era amigo de Pablo y usted decía, no, yo soy amigo de Pablo, usted también podía ir preso. También podían encarcelar o podían también matarlo. De manera que Demas, a lo mejor por precaución o porque se fue al mundo, no sabemos, pero él dice, él amó más a este mundo y me ha dejado desamparado. Y de pronto usted dirá, ajá, pero Demas, ¿y quién era Demas? De pronto era uno que se convirtió por ahí, igual le predicó a Pablo, le predicó a tanta gente, y de pronto ese Demas era uno de esos que él le había predicado. No. Él menciona a Demas porque Demas era parte del equipo ministerial del apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver aquí adelante. Le invito a que se ubique en la carta a Filemón. Cuando él se despide, dice acá, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. De manera que Demas no era uno más, era parte del equipo. Y por eso él lo nombra y dice, él amó más este mundo. No sabemos si se perdió, se restauró, pero lo cierto es que Demas se va del equipo del apóstol Pablo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Esta parte es bien interesante porque lo que hemos leído en el libro de los Hechos, ahorita estamos compartiendo eso en la clase ministerial con los muchachos, y en el libro de los Hechos aparece, valga la redundancia, un hecho donde este Marcos, o Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, se va al ministerio, vamos a predicar, sí, vamos a predicar, vamos para allá, para Caracas, vamos a predicar en Caracas, vamos para que los guajiros, vamos para que los indios, y fueron a predicar. Pero llega un momento en que Marcos dice en la Biblia que él dice, no, yo no, para allá no voy. Mira, no, para allá no voy, y se devuelve. Entonces, después de eso, que hacen toda la obra misionera, vienen regresando otra vez y van a hacer a otro viaje. Cuando van a hacer el otro viaje, le dice Bernabé, bueno, vamos a llevar a Marcos. No, a ese no. Ese nos dejó y ese no sirve para el ministerio. Pero mira que no. Y dice que tuvo una discusión allí. Entonces se separa. Viene Pablo y se va con Silas y él se va con otra persona. Pero resulta que al pasar el tiempo hubo restauración, hubo perdón. Y dice ahora, tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. De manera que vemos una reconciliación, vemos un perdón y vemos que las cosas toman su rumbo. Y eso es bueno porque a veces hay gente que puede fallar, no el mismo caso de Demas, pero en este caso, en un momento determinado, Marcos se frenó, pero después vemos que creció y es útil para el ministerio del apóstol Pablo. Luego sigue diciendo, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es interesante que un hombre que dice, ya yo estoy para ser sacrificado, que me van a cortar la cabeza, literalmente le iban a cortar la cabeza, y así murió, dice la historia. Tráeme el capote y tráeme también los pergaminos y los libros.
quiero seguir aprendiendo. Y es bien interesante, y eso lo digo a los que están en dificultades y sobre todo los ancianos que dicen, no, ya estoy anciano. Este hombre era anciano, estaba viejo y estaba en una prisión y estaba con sentencia de muerte. Aún así dice, tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Quiero seguir aprendiendo, sí, quiero seguir estudiando. Inclusive, si usted se da cuenta, el hombre está dando instrucciones. Envía a este para allá, andamos para allá, anda para Maracaibo, andamos para Caracas, andamos para La Guajira, anda para allá para Estados Unidos, anda para Francia, anda para África. El hombre tenía en una cárcel una agencia misionera, un cuartel general. Su grupo SEAL, su grupo élite, a pesar que él estaba encarcelado, seguía funcionando. Y eso es bien interesante porque a veces hay situaciones en nosotros que nos conseguimos encerrados, quizás no en cárceles como el apóstol Pablo, pero sí encerrados en cualquier depresión, situación difícil que se presenta en nuestra vida, porque así es el Evangelio, no todo es color de rosa. Y este hombre hace de la cárcel una agencia misionera, una oficina de evangelización. Haceme esto, haceme aquello. Y sigue aquí diciendo, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Este hombre está en la cárcel, está desamparado, lo han abandonado, pero usted no ve en él un corazón amargado. No ve en él un corazón duro. No ve en él un corazón que se quiere vengar. El Señor no le toma en cuenta eso. Y eso es una gran enseñanza para su discípulo Timoteo, pero también para nosotros en este siglo XXI que estamos sirviendo al Señor. Y muchas veces gente nos hace daño, gente nos hiere, queriendo o sin querer. Y venimos nosotros y le hacemos la cruz. A ese no le hablo más. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, Dios no le toma en cuenta. Me dejaron solo, ¿ok? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. A pesar de estar encerrado, el hombre seguía predicando. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, saluda a Prisca y Aquila y la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. Esto me llama mucho la atención porque generalmente tomamos en cuenta que el apóstol Pablo fue el hombre que, al menos en la Biblia, vemos que más hizo Dios milagros a través de él. Milagros de todo tipo, resucitar muertos, levantar paralíticos, ciegos, o sea, la cantidad de cosas que aparecen aquí y las que no aparecen escritas, por supuesto. Generalmente uno dice, bueno, este hombre hacía cualquier cosa. Sin embargo, ¿por qué deja a este muchacho enfermo? ¿Por qué no le puso la mano y lo sanó? No sabemos, porque al final la sanidad es del Señor. Hay que entender una cosa, ¿Dios sana este 2023? Sí, pero lo hace conforme a su sabiduría y conforme a su soberanía. Nosotros no podemos manipular al Señor. Aquí este hombre que Dios lo usó poderosamente, dice, a este lo dejó enfermo en Mileto. No sabemos por qué, pero por alguna razón Dios no lo sanó. Procura venir antes del invierno. Eulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con su espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Así termina el apóstol Pablo de predicar, o mejor dicho, de escribir esta carta que, como dicen muchos entendidos, es la última que él escribió. Que después de eso no hubo una tercera de Timoteo ni otra carta. Hasta allí escribió. De ahí fue muerto. Se calcula que fue entre el año
67, 70, no sabemos. Lo cierto es que este documento fue lo último que él escribió, lo último que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le inspiró para escribir a un joven llamado Timoteo, a un hombre que había enviado a hacer una labor en varias partes y que también tuvo que padecer, porque él le dijo, todo el que quiera vivir honradamente, piadosamente, va a recibir persecución. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de esto es que cómo el apóstol Pablo pudo hacer todas estas cosas. No sé si usted se lo pregunta, pero yo cuando leo la Escritura y veo a un apóstol Pablo en el capítulo 8 de Hechos, siendo un hombre terrible, dice que mataba y colaboraba con la muerte de los cristianos, luego se convierte al Señor y empieza a predicar y por eso esa predicación pues él lo lleva a padecer naufragio, dice hambre, persecución de los judíos, de los gentiles, de mucha gente. Y el hombre seguía predicando. Lo meten en la cárcel, le dan por aquí, va para Listra, en Listra predica, se convierte a alguien y dicen que quieren hacerle un gran homenaje y le traen unas cosas allí para decirle, bueno, tú eres un Dios. Dios es en forma de hombre, ha descendido aquí y él se raja la ropa y no, yo soy un hombre de carne y hueso. Bueno, no logra que no le rindan pleitesía. Y al final, en esa lista, lo agarran a pedradas y lo matan. Bueno, al menos queda como muerto. El hombre después se levanta, dice la Escritura, y sigue predicando, y sigue predicando. Entonces uno ve en todos los capítulos del libro de los Hechos cómo el hombre sigue predicando, y uno se podría a pensar cómo este hombre logra hacer todo eso. Es un superdotado, es una combinación de Thor, o ¿qué tiene este hombre? Es un superhombre, tiene muchos músculos, tiene mucho conocimiento, que de hecho tenía conocimiento, pero ¿qué habilidad tenía este hombre que lo capacitaba para hacer todo eso? Y podríamos decir que realmente este hombre pudo hacer todo eso porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que entendía el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La única forma de que alguien pueda ser impulsado de esa forma es que haya una conciencia de la cruz. De la cruz. Por eso él le decía a los Gálatas, insensato. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne. Una pregunta quiero hacerle. Ustedes, cuando fueron salvos, ¿fueron salvos por las obras de la ley? ¿O por creer por fe en Jesús? Dígame, respóndame, le decía a los Gálatas. No, Pablo, pasa que hay que guardar la ley. ¿Para qué? Cristo ya murió en la cruz. Y él peleaba con esta gente. Y hasta que dice, hijitos míos, hasta que los que vuelvan a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El hombre lloraba por la gente a la que le predicaba. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa llanura no tiene mucho que ver con lo que hoy tenemos la idea de ser lleno del Espíritu Santo. Para nosotros, ser lleno del Espíritu Santo, un hombre es uno que habla en lengua. Oran por él y gloria a Dios por todos los que hablan en lengua. Yo hablo también en lenguas. Pero pensamos que le ponemos la mano a alguien o nos ponen la mano a nosotros y hablamos en lengua. Ese hombre, esa mujer está lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos esa idea. ¿Y qué pasa con aquel que no habla en lenguas? Porque no todo el mundo habla en lenguas, vamos a estar claros. El apóstol Pablo escribió, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero hablan todos lenguas, son todos profetas. Y la verdad que no todos hablan en lengua. Es decir, que alguien que no habla en lengua no está lleno del Espíritu Santo. Y es porque tenemos esa idea de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ayer nos compartía nuestro hermano Efraín de que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que sale es la alabanza, la adoración, cántico al Señor. Aún en medio del dolor, el apóstol Pablo, estando preso, cantaba. ¿Qué cantaba? No sé. Algunos dicen, Cristo rompe las cadenas. No creo que cantara eso, pero bueno. ¿Por qué hace usted que cantaba? Cristo sea el centro
mi vida, no sé qué cantaba, pero cantaba. Y cantaba duro, porque él no tenía un micrófono como el que tengo yo. Y dice, y los presos lo oían. No es que estaba, Cristo Rey, Víctor. No. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe. Y lo escuchaban los presos. Y se rompieron las cadenas. Claro, no lo hacía así porque estaba amarrado, por si acaso. Pero el hombre cantaba porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y la única forma de ser lleno del Espíritu Santo es depender de Él, de la cruz, de esa cruz que nos hizo libres. No lo que hagamos. A veces el problema de nosotros es que pensamos que somos santos, y igual que la santidad. Hermano, usted es un hombre santo. No, bueno, no soy santo. ¿Por qué no eres santo? Bueno, porque yo no hago mucho caso. En el caso de los jóvenes o de cualquiera. Bueno, yo no soy tan santo porque todavía me escabullo y me voy para una discoteca. O de pronto me escabullo y me voy para una fiesta. O de pronto me pongo a bailar en tal parte. No soy tan santo. No soy tan santo porque todavía digo mentira. No soy tan santo porque todavía miro pornografía. O porque tengo una tendencia homosexual o de lesbiana. Hermano, no piense que porque no hace eso, usted es santo. La santidad va más allá. Claro, todo eso no debemos hacerlo. Estamos claros. No estoy diciendo que lo haga. Pero no porque usted deja de decir mentira, usted lo hace santo. Porque de pronto usted no diga mentira es porque lo dice la Biblia o para que los demás no lo vean y le enseñan. No, eso es un mentiroso. Si usted es un mentiroso y alguien le dice, no, mira, con Argenis no se puede contar porque él es muy mentiroso. Entonces yo dejo de decir mentira para que usted ya no crea que soy un mentiroso y verme delante de usted. Solamente es apariencia. Pero la santidad tiene que ver con lo interno, con el corazón, con lo que está aquí, que usted no puede ver. Usted no puede ver mi corazón. Si aquí pusieran, en esa pantalla, pusieran todo lo que yo pienso y lo que yo hago, y como yo me comporto, usted se horrorizaría y se iría y no me escucharía más. No, ese pastor no lo escucho mal. Vi todo lo que él piensa, todos los horrores y cosas feas que él piensa. Así que me voy de aquí. ¿Y lo que usted piensa? Si pusieran ahí lo suyo, ¿no salíamos nosotros horrorizados también? Si pasaran todo lo que nosotros pensamos en esa pantalla, todos salíamos horrorizados. Todos saldríamos apenados. Porque esa es la verdad. Tenemos una lucha constante. Porque en nuestra vida espiritual hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Pero él era un hombre que dependía del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Y nosotros necesitamos caminar en el Espíritu. Pero entender que caminar en el Espíritu es en todo. No solamente aquí. No pensemos que ser cristiano es pedir a la iglesia. Es más, ya no le voy a decir más que lea la Biblia. No le voy a decir más que ore. Ni le voy a decir más que diezme, que ofrende. No le voy a decir más nada de eso. Y de pronto usted dirá, ay, ¿por qué no? Porque usted no lo va a hacer hasta que usted ame al Señor. Usted no lee la Biblia porque no ama al Señor. Usted no ora porque no ama al Señor. Y usted no viene para acá muchas veces porque no ama al Señor. Y esa es la verdad. Como le contaba en estos días, el 18 de diciembre, a nadie le pusieron un revólver para ir a ver el Mundial de Fútbol 2022. A nadie. Y usted iba a un sitio comercial y eso estaba full. Y a nadie le pusieron un revólver. ¿Por qué? Porque mucha gente ama el fútbol. Y la gente fue a ver al fútbol porque se goza en eso. Ese es el deleite. Eso es maravilloso ver a Cristiano Ronaldo, ver a Messi, ver a Mbappé, ver a Gerard Piqué, a que sea, a lo que están ahí jugando, a cualquiera de esos jugadores que van allí. A la gente se deleita en eso. Pero como usted no se deleita en Dios, para usted la palabra es un fastidio. Leer esto es un fastidio. ¿Para qué voy a leer eso? Es un fastidio. No es deleitoso la palabra. No es deleitoso. Como no es deleitoso, usted no te lo va a comer. Por eso yo no le voy a decir, lea la palabra. No. Ore, no. No le voy a decir más que ore porque si usted no ama al Señor, usted no va a orar. No va a querer encontrarse con el Señor Jesús. Deberíamos amar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. La cruz es la máxima expresión del amor. Ahí murió un hombre débil. No, ahí murió
un rey. El rey del universo murió en la cruz para empobrecerse y enriquecerme a mí. En el Sermón del Monte él dice, bienaventurados o felices, la traducción más sería felices, los pobres de espíritu. Y decía aquel cantante de música venezolana, ¿qué quiere decir bienaventurado? Decía en su canción, ¿qué quiere decir bienaventurado? Porque lo de pobre me lo sé yo. Decía Ali primero. No, él no sabía. Bienaventurados felices, felices los pobres. Pero ¿quién es pobre? Aquel que entiende que es tan pobre que no se puede salvar. Yo no me puedo salvar y por eso soy un pobre. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloro? Porque no me puedo salvar. Entonces cuando usted llora por su pecado, porque usted ve su pecado y cada uno de nosotros vemos nuestro pecado, tenemos que llorar por nuestro pecado. Pero a veces no lo vemos. Por eso él decía, ¿cómo le van a sacar la paja a tu hermano si vos tenés una viga? Yo tengo un tronco. Y cuando yo miro ese tronco en mi vida, ¿qué le voy a estar yo mirando las fallas a Abigail? Si yo tengo más fallas que ella. Ella tiene una espinita. Una espinita tiene ella. Yo tengo una viga, un tronco. Como decimos aquí, un tronco, un palo grandote aquí en el ojo. Entonces voy a señalar, no, mira, tengo una viga. Yo tengo un tronco. Y cada uno tiene una lucha constante. Cada uno de ustedes tiene una lucha en su vida. Cada uno, todos los días. De pronto usted ya dejó de mentir, ya dejó de ir a beber, dejó de ir a discoteca, o de pronto dejó de ir a prostíbulos, si lo hacía. Pero sí, usted sigue una lucha. Usted está acá y sigue con una lucha. Cada uno tiene una lucha. De pronto, es más, yo podría decir que aquí hay gente que tiene lucha con la pornografía. Y es cristiano y le sirve al Señor. Aquí hay gente que puede tener lucha con la homosexualidad, con el lesbianismo, en esta iglesia. Usted no me lo va a decir a mí porque a usted le da pena. Y yo no le voy a decir lo que a mí me afecta porque me da pena con usted. Pero nuestro pecado está allí. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Pero él vivía dependiendo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hacía consciente de su pecado. Y él podía decir, soy el primero de los pecadores. ¿Quién se busca ese título? Nadie, es más, nadie marca eso allí. En la Biblia nadie marca eso. Ahí marcamos, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Yo soy un vencedor. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puede Cristo que me fortalece, pero nadie va a marcar ahí el primero de los pecadores. Nadie resalta eso en amarillo, en verde. Nadie resalta eso. Pero él decía, yo soy el primero de los pecadores. Pero Dios me recibió a misericordia. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Él sabe la miseria en la cual vivimos cada día. Y aún así nos ama. Y aún así nos perdona. Hay una porción que dice que nosotros le sacamos cuenta y decimos, Señor, ¿cuántas veces me voy a perdonar? ¿70 veces 7? No. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces sacamos la calculadora. 7 por 7, 49. 490. O 70, o 7 elevada. No. No son 490 ni 700. Eso es ilimitado. Ahí lo que quiso decir fue el Señor Jesús, perdona ilimitadamente. En otra porción dice, si tu hermano pega contigo al día y viene al día 7 veces, perdónalos. Es lo que dice. Pero cuando me hacen algo, Leo, ya no te hablo mal. Ya se me acabó el perdón. A nosotros se nos acaba el perdón. Pero el Señor no se acaba el perdón. ¿Y cuántas veces no le ve a usted a pedir perdón? ¿Y cuánto le he dicho al Señor Jesús? No, ya se me acabó el perdón. No, ya. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Su amor es infinito y su perdón es infinito. Y por eso Él dice, sean ustedes perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, así como Dios perdona, y eso lo dice el Padre nuestro, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. ¿Y cómo perdona a Dios? Ilimitadamente. Pero ¿cómo perdono yo? Limitadamente. Hasta aquí te perdono. Ya lleváis 3. Lleváis 2. A la tercera estáis ponchados. Así actuamos nosotros. Pero no es lo que nos enseña el apóstol Pablo.
Falló Juan Marcos, tráemelo, que es útil para el ministerio. Allá en Corinto, mira, aquel pecó, bueno, hay que disciplinarlo, hay que llamarle la atención, eso no se hace así. Y después en la segunda carta que escribe él, dejen a ese hombre tranquilo, ya no lo hagan sufrir más, restáurenlo, abrácenlo. Ya pasó por su disciplina. Eso es lo que escribía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que llegar allí, a ese nivel. Pero la única forma que lleguemos ahí es que entendamos nuestra condición, que veamos nuestra condición. El problema es que nosotros queremos los aplausos. Mi esposa no está aquí, ¿verdad? No está. Ok. Bueno, ahí está mi hija. Puede dar testimonio de eso. Cuando yo me casé, bueno, desde que yo me casé y mi esposa tuvo nuestra primera hija, Tami, yo lavaba la ropa. Mi esposa tenía cesárea, ella se quedaba allí reposando, yo lavaba la ropa y hacía la comida. Pero trabajaba, sí, trabajaba. Trabajaba y hacía la comida y lavaba la ropa. Cuando llegaba, mi esposa estaba allí atendiendo y iba a hacerlo. Después volvimos allá, comenzamos a trabajar los dos, tuvimos el otro hijo, Josué, y seguía lavando la ropa y la planchaba. Planchaba todos los uniformes de mi esposa, todos. Y tenía bastante, por cierto. Le hacía la comida a mis hijos y seguía trabajando. Tuve un tiempo que tuve 2 años sin trabajar y yo hacía todas las cosas de la casa. Todas. Lavaba, planchaba, cocinaba, limpiaba la casa. Todo eso. Usted dice aleluya, pero déjeme que siga para que vea que no va a decir aleluya. Yo sé que usted dice aleluya porque quizás su esposo no hace eso. Y yo, tenemos 23 años de casado y lo sigo haciendo. Hago un desayuno de lunes a viernes y fines de semana. Todos los días. No el día de los enamorados, no el día de su cumpleaños, no el día de nuestro matrimonio, todos los días. Todos los días hago el desayuno en mi casa. Y la cena también. Y lo que quiero decir es que yo, por hacer todo eso, y de hecho le hacía los teteros a mis hijos, y hasta muy grande, claro, no voy a decir hasta qué edad le da, para que no se aprenda mi hija, pero hasta muy grande, ella puede decirlo, le hacía el tetero. Mis hijos cuando iban a pedir el tetero no se lo pedían a su mamá, me lo pedían a mí. El seno se lo pidieron a ella, pero el tetero se lo daba yo, el tetero. No aplauda, que después va a llorar. Y el tetero siempre se lo di yo. Y cuando ellos tenían hambre, no iban a que su mamá que le diera la comida. Iba para que mi persona para que le diera la comida. Papá, ¿qué vamos a comer? Y yo le hacía si había en ese momento lo que había. Avena, toddy. En ese momento había avena y había toddy. Y han pasado ya 23 años, vamos para 24 con el favor del Señor. Y yo lo sigo haciendo. Pero me di cuenta algo, que yo soy un hombre muy, muy egoísta. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque nosotros muchas veces hacemos las cosas por egoísmo, o por conveniencia, o para que nos aplaudan, o para que nos den la palmada. Recite bien. Felicidades. Y cuando nos dan el abrazo, cuando no me dan las gracias, cuando no me dan la palmada, me siento mal. ¿Por qué? Bueno, he hecho el desayuno por 23 años, lavo, cocino, plancho, y no me dan aplausos, o no me dan aplausos todo el tiempo. Es decir, que estoy esperando el aplauso. O sea, que hago las cosas por egoísmo, por conveniencia, pero no por amor. Por eso usted no lee la Biblia, porque no ama al Señor. Entonces, esto lo digo porque veía una película de 2016. No hay spoiler porque ya es vieja. Oíste, Roma, no hay spoiler porque es vieja ya. 2016. En esa película que se llama El Contador, el señor Ben Affleck, hay una escena donde la muchacha Dana le dice, yo tenía un sueño cuando era muchacha, y era ir a mi fiesta de graduación, ponerme un vestido, y que cuando yo entrara a ese salón, todo el mundo
volteara y dijera, wow. Quería impresionar. Y así como esa chica quería un wow, yo también quería un wow de mi esposa. No lo hacía por amor. Ella no quería vestirse porque quería verse bonita, no quería vestirse porque se sentía cómoda, no se quería vestir bonita porque iba a su graduación, su último año de estudio, sino porque le dijeran, wow. Y muchas veces usted y yo hacemos las cosas aquí en la iglesia para que nos digan, wow, qué bien sirve, qué bien lo haces. Y cuando no reciben ese wow, aquí no agradecen a nadie, aquí no aplauden a uno, aquí no le agradecen. Lo haces para que yo te vea, para que Él te vea, o por el Salvador que te salvó. No lo hacemos por eso. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no hemos muerto. No entendemos lo que dice la carta de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros lo recitamos y lo repetimos y muchos no lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Lo decimos de corrido, pero nunca lo hemos entendido. ¿Por qué no lo hemos entendido? Porque muchas veces decimos, ve que me bajo de la cruz. Casi me bajo de la cruz. ¿Cómo se va a bajar si usted está muerto? Pero usted se ríe, pero usted sabe que es así. Usted lo ha dicho, yo lo he dicho también. Ve que me bajo de la cruz. Casi me bajo. Ese hombre, esa mujer, esa persona casi me hace bajar de la cruz. Ese jefe casi me hace bajar de la cruz. ¿Cómo te vas a bajar si estás muerto? Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo. Si ya no vivo, estoy muerto. Pero estoy vivito y coleando. Y por eso no amo al Señor, porque no he muerto. Y eso lo entendió Juan. Es necesario que Él crezca, Él sea famoso. Yo mengue. Y eso me recuerda a otra película. Disculpe que le hable con películas, pero es lo que yo conozco. Y creo que así como Jesús usaba la higuera y usaba las ovejas que habían allá, yo uso cosas que usted puede entender. Le hablo de otra película más vieja todavía, quizás muchos jóvenes no estaban. De hecho, mi hija no estaba viva. 1996, Independence Day, Will Smith, Día de Independencia. Hay una escena donde los extraterrestres atrapan al doctor O'Bull y lo retrugan contra el vidrio. Y el presidente Bill Pullman le dice, ¿qué quiere? Vamos a hablar, vamos a ponernos de acuerdo. Podemos vivir en paz. Y le dice el extraterrestre a través del doctor O'Bull, no hay paz. Bueno, pero podemos llegar a algún acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Díganos qué quiere que nosotros hagamos. Pare. Pare. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Morir. Morir para que Cristo viva. Si usted y yo no morimos, olvídese que vamos a andar como Pablo y como Pedro, como Juan, llenos del Espíritu Santo. La única forma que el Espíritu Santo puede morir en nosotros es que nosotros muramos. Muramos a nuestros deseos, muramos a nuestros planes, muramos a nuestros anhelos y queramos los anhelos de Él. Porque Él murió por nosotros. A mí siempre me llamó la atención esa parábola que decía en Lucas, la carta en el libro de Lucas, hay una parábola que Jesús decía, 17, aquí está, el deber del siervo dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sirve hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Eso es lo cotidiano o lo normal.
puesto en nuestro contexto, un jefe, imagínense a Bill Gates, o a este hombre que le hablé de Elon Musk, o a Arnold, que es el más rico del mundo, cualquiera de ellos que llegue a su empresa y le diga al que está sirviendo el café, hey, ven acá, yo te sirvo el café. ¿Qué? Yo te sirvo el café. Al que está ahí limpiando, mira, yo voy a limpiar polvo. Se asombraría ver a esos hombres. Pues imagínense que llegue aquí, no sé, el alcalde, el gobernador, el presidente, y decide barrer acá. Usted se asombraría. Y dice aquí que eso no, o sea, ¿por qué? Porque eso no lo hace. O sea, un amo no va a hacer eso. Pero mírese acá, más adelante, en el libro de Juan, un texto que yo sé que usted lo sabe, pero déjeme leerlo y espero que sus ojos sean abiertos como los míos. Dice el Señor Jesús en el capítulo 13, aquí el título dice, Jesús lava los pies a sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, que luego lo iba a vender. Le dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que se estaba ceñido. Yo sé que usted ha visto eso y yo sé que usted se lo sabe. Inclusive hay iglesias donde hacen el rito de lavado de los pies. De hecho, aquí una vez lo hicimos con el pastor Nelson y otra gente acá. Y si aquí lo hiciéramos, lo más probable es que ustedes hicieran el pedicure y sobre todo las mujeres se hacen el pedicure para que no le vean los pies que lo tienen feo. Porque así somos nosotros. No queremos que nos vean nuestras fallas. Entonces, hay iglesias donde hacen el acto de lavar los pies. Pero aquí el punto no es que yo le lavo a usted los pies. Es más, aquí el punto ni siquiera es que yo le sirva a usted. Usted dice, no, aquí lo que significa, lo que enseña Jesús es que yo tengo que servirle a Leonel, tengo que servirle a Celi. No, aquí no tanto ese punto. ¿Cuál es el punto acá? Que dice, ¿qué señor ve a su siervo que viene y le dice, verá, sentate, para servirte? Ningún humano hace eso. Pero el Rey del Universo se vistió de carne y le lavó los pies. Y se sirvió a la mesa y le sirvió. Y después se puso la ropa y le dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y lo hice bien, porque eso es lo que yo soy. El Señor Rey del Universo. Kyrios, el dueño absoluto, el amo. Ustedes lo dicen bien, lo soy. Y si yo le he hecho esto, así deben hacerlo ustedes. ¿Pero por qué lo voy a hacer? Porque amo al Señor que me lavó los pies a mí. No para que me vean. No para que me aplaudan. No para que me digan, wow. Sino porque amo al que se vistió de hombre, al Rey del Universo, al Hacedor. No a Bill Gates. Bill Gates no es nada comparado con Jesucristo. Al Rey. Si usted pudiera ver eso, el Rey se vistió de hombre. Dice la Biblia, se humilló. Se humilló porque se vistió de hombre. El Rey del Universo, que es infinito, se metió un cuerpo finito para vivir allí. Y se limitó por amar a usted y amor a mí. Y no podemos ver eso. Por eso, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Poder ver a Jesús hermoso. Muchas veces pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque Jesús no me satisface. Y como Jesús no me satisface, voy a buscar satisfacción en droga, en alcohol, en sexo, en pornografía, en cualquier cosa, lo que usted quiera. Por eso buscamos eso allá. Porque Jesús no me satisface, no me llena. Y yo quisiera que usted pudiera volver a Jesús en su centro. Se pudiera enamorar de Jesús. Que usted pueda enamorarse de Jesús realmente. Que podamos verlo hermoso. La Biblia dice, Él es el más hermoso de los hijos de nosotros. Pero nosotros no lo vemos así. No lo vemos hermoso. Hoy en día se predica una cruz,
un cristianismo sin cruz, sin sacrificio, sin humillación. Si yo le preguntara a usted, no lo voy a hacer, pero si yo le preguntara a usted, ¿cuántos quieren ser a la imagen de Jesús? Posiblemente todos o casi todos levantarían la mano. Pero no se lo voy a preguntar. Y la razón por la cual no se lo voy a preguntar es muy sencilla. Porque para que usted sea a la imagen de Jesús y yo sea a la imagen de Jesús, hay un elemento importante que a usted y a mí no nos gusta pero nada. Y es que nos humille Dios. La palabra humillación para usted y para mí es grosería. Nos molesta, nos fastidia. Pero dice la Biblia que Dios humilló a su Hijo hasta lo sumo y muerte de cruz. Y después lo exaltó. Primero lo humilló y después lo exaltó. Pero ninguno de nosotros queremos ser humillados. A mí no me humilla nadie. Yo no bajo la cabeza ante nadie. Y decimos, Cristo es mi centro. Hasta que no muramos, Cristo no va a ser el centro. Hasta que no muramos, no vamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero hoy podemos arrepentirnos y ver nuestro pecado cada día. Y de pronto a usted le molestará que yo le mencione la palabra pecado, pero eso es la verdad. Le voy a decir más. Usted es un gran pecador. Allá afuera le van a decir vencedor, campeón, hijo de rey, príncipe, princesa. Tú eres un gran pecador. Si eres cristiano, eres un gran pecador. Si nunca has venido al Señor, eres un gran pecador. Y necesitas a Jesús. Porque Jesús es el único gran salvador. Y como tú eres un gran pecador, necesitas un gran salvador. Y ya lo hay. Se llama Jesucristo. Le pido que esté de pie. Si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor como Rey de su vida, este es su momento. Puedes mandar para acá. Oramos por ti para que seas salvo.